Hola redes, soy tu seguidor de hace 4 años. En todas las historias que he oído de tus suscriptores, hay muchas cosas que creo y muchas otras no. Pero esta historia te garantizo que es totalmente real y comprobable. Espero puedas contarla pronto. Vi a Josué días antes de escucharlo en La Mano Peluda. Fue el 12 de abril de 2001, a las 21:05, en una casa abandonada de la colonia Guerrero. La puerta del patio se mantenía con un pasador oxidado. Al empujarla, rechinó y dejó ver un cuarto con piso de cemento gastado. 12 velas negras encendidas formaban un triángulo dentro de un círculo trazado con sal mezclada con ceniza. La cera caía en hilos cortos y hacía pequeños charcos irregulares en el suelo. El olor a cera quemada se quedó en la ropa al salir. Josué estaba sentado en una silla de madera con el respaldo flojo. Sostenía un cuaderno de pasta negra sobre las rodillas. Las hojas mostraban frases en latín copiadas a mano, con letras apretadas, errores de acento y correcciones en lápiz rojo. Repetía esas frases en voz baja, con una cadencia que reconocí más tarde en la radio. Tenía un tic leve al decir la palabra que después muchos señalaron como central en su juramento. En ambas muñecas presentaba cicatrices circulares, oscuras en el borde y más claras al centro, como marcas de calor sostenido. Se inclinó para pedirme fuego. Al encender un cigarro, el cuaderno resbaló. Al devolverlo, vi su nombre completo escrito en la primera página y debajo una sola palabra: promesa. En la sala había alrededor de 15 personas. Usaban apodos: Guardián, La Sombra, Hermes. A mí me nombraban Agnus. Una mesa plegable servía de centro de operaciones. Sobre ella se apilaban sobres manila con cantidades pequeñas, billetes de 20, 50 y monedas sueltas. Un hombre alto contaba y anotaba. A su lado, otro pasaba las cifras a un cuaderno cuadriculado con columnas para fecha, monto y nombre en clave. Un tercero cuidaba la entrada. Trabajaban con un orden fijo. Primero registro, luego ubicación de cada persona en el cuarto, después revisión de objetos traídos por los asistentes. Vi una carpeta abierta con listas de años. 1999, 2000 y 2001. Cada fila tenía fecha, nombre en clave y una marca en tinta. 3 filas aparecían con una letra roja al final. En una esquina, el mismo nombre que leí en el cuaderno de Josué repetido en mayúsculas. En otra hoja, un esquema simple indicaba la colocación de las velas: 3 puntos en triángulo y un círculo alrededor. Al fondo, contra la pared, un bote con sal y otro con ceniza. En la repisa, una botella de agua y un trapo gris para limpiar la cera antes de que se endureciera. Los movimientos seguían una rutina precisa. Un hombre con una libreta recorría el cuarto y confirmaba posiciones. Otro marcaba la hora de inicio en su reloj de pulsera y la apuntaba. Cambiaban velas por orden de desgaste. Recolectaban objetos personales en una caja de metal. Pulseras, llaves, fotos tamaño infantil. Cada objeto recibía una tarjeta con iniciales y hora. Seguían indicaciones fijas que llegaban en frases cortas y quedaban asentadas en el cuaderno cuadriculado. Me fijé en los trazos del cuaderno de Josué. Varias líneas repetían la misma frase 3 veces. Entre párrafos aparecían números romanos al margen. En una página había un triángulo dibujado a mano con una nota al pie. Tercera vela, lado izquierdo. Pasó la hoja con cuidado y subrayó una palabra. Miró hacia la mesa, asintió y el encargado lo marcó en la lista. La voz le temblaba en la última sílaba de cada frase. En una pared, cerca del apagador, vi símbolos hechos con carbón. Un triángulo con el número 12 a la derecha, una cruz simple arriba y 3 líneas horizontales abajo. Eran recordatorios de orden. Sobre la mesa, junto a los sobres, había una regla y un sacapuntas. Todo lo que se ocupaba quedaba registrado: hora, responsable y uso. Al finalizar cada bloque, el encargado rayaba un cuadro y pasaba la hoja. Esa noche, un líder se acercó a Josué y señaló el triángulo de velas. Le indicó preparar el siguiente paso. Josué acomodó el cuaderno, contó las velas en voz baja, tocó la muñeca izquierda y se puso de pie con cuidado.
Su mirada evitaba a los presentes. Caminó hacia el centro del triángulo, sostuvo una hoja a contraluz y leyó con el mismo tono que escuché después en la llamada de la radio. La coincidencia fue exacta. Misma entonación, misma pausa antes de la palabra que marcaba el compromiso. En el extremo de la mesa encontré otra lista con nombres en clave y tiempos. 8 minutos, 11 minutos, 14 minutos. Ese día asignaron 11 minutos al paso de Josué. Un encargado cronometró, otro revisó la caja de objetos y anotó una inicial junto a un llavero de metal. En la pared, una nota escrita con marcador indicaba la hora de cierre, 21:45. Los asistentes siguieron el programa sin desorden. Cuando el reloj marcó la hora, el responsable indicó terminar. Apagaron las velas con un vaso invertido, limpiaron la cera fresca con el trapo y guardaron la sal y la ceniza en bolsas con cierre. Meses después, en 2002, en la madrugada, reconocí la voz de Josué al sintonizar La mano peluda. La cadencia coincidía, el temblor en la última sílaba era el mismo. La pausa antes de la palabra central se repetía. Mientras hablaba, recordé el cuaderno, la lista con marcas rojas y la letra al lado de su nombre. Entendí que la llamada no nació de la improvisación, era la salida que le quedaba dentro de un sistema que registraba cada paso y exigía continuidad. Esa noche, en la colonia, Guerrero, vi a un hombre que ya había cruzado la línea. Las marcas en las muñecas, la rutina de velas, la caja de objetos y los tiempos cronometrados mostraban una estructura cerrada. Al escucharlo en la radio, confirmé lo que pensé frente a la mesa con sobres. Su nombre aparecía en la lista con tiempo asignado. Por eso decidí guardar cada detalle. Sabía que lo que vi ahí explicaría lo que se escuchó después en la transmisión. Entré por invitación de un amigo del barrio a finales de 1999. Me llevó a un sótano en la colonia Roma que presentaban como reuniones de estudio. Fui un jueves a las 20:10. La entrada estaba en un edificio de departamentos antiguos, fachada color crema y reja verde. Bajé 11 escalones angostos. La puerta del sótano era de lámina con cerrojo sencillo. Adentro había piso de mosaico gastado, una mesa plegable al centro, 4 sillas de plástico apiladas y paredes marcadas con carboncillo, triángulos, cruces simples, números romanos y 3 líneas horizontales junto a cada símbolo. Un hombre con cuaderno cuadriculado me recibió. Me indicó escribir mi nombre en una media hoja con margen rojo. Usé bolígrafo negro. Luego pasó un lápiz rojo sobre mi nombre y trazó una línea. A la derecha escribió en mayúsculas, Agnus. Debajo anotó la hora, 20:17, y un número de registro. Sujetó la hoja en una carpeta con broche metálico y me entregó una tarjeta con ese apodo. Dijo que dentro me llamarían así. Primera instrucción, control de silencio durante 30 días. Explicaron el método con una planilla simple. Columnas para semana, hora de verificación y estado. Las verificaciones se hacían por llamadas breves desde teléfonos públicos. Me asignaron ventana fija los domingos entre 19:40 y 19:50. Debía responder con una frase de 2 palabras y colgar. El encargado registraba iniciales, hora exacta y un visto en tinta azul. Al cerrar cada semana, firmaba al pie. Segunda instrucción. Entregar un objeto de mi madre con uso real y de poco valor comercial. Debía llevarlo en un sobre manila con apodo, fecha y hora. En la mesa había una caja metálica con etiquetas adhesivas, nombre en clave, fecha, número consecutivo. Me dieron 7 días para depositarlo y una tarjeta de cartón con el renglón, ofrenda y espacio para hora de entrega. Tercera instrucción, encender una vela en un punto marcado con sal. Prepararon un círculo del diámetro de un plato extendido y colocaron un montículo en el borde inferior izquierdo. Ese era mi punto. Me dieron una vela negra corta, una caja de cerillos y un vaso para sofocar la flama al terminar. Debía encenderla a las 20:33, contar respiraciones hasta un número indicado y pronunciar una frase breve. Esa frase contenía una palabra que años después reconocí en la voz de Josué. Al finalizar, cubrí la vela con el vaso y la coloqué donde indicaba el esquema dibujado en la pared.
En una repisa había frascos con sal y ceniza. Un encargado movía cada elemento y asentaba el uso en su cuaderno. Hora, responsable, motivo. Otro controlaba tiempos con cronómetro. Anotó inicio 20:30 y cierre 21:05. Cada bloque incluía una casilla para observaciones, retrasos, faltantes o cambios de orden. Regresé con la ofrenda dentro del plazo. Elegí una peineta de plástico color ámbar que mi madre usaba desde hacía años. Tenía 3 dientes astillados. La guardé en el sobre. Escribí a Agnus la fecha y la hora. Llegué un miércoles a las 19:58. El encargado abrió el sobre, verificó el objeto, lo registró en la lista y pegó una etiqueta con el número consecutivo. Colocó el sobre en la caja y cerró con pestillo. A la derecha de mi apodo escribió «Cumplida». En esas primeras semanas conocí los roles. El guardián vigilaba entradas y salidas y cotejaba identidades con las tarjetas. El vocero llevaba cuentas, aportes de 20, 50 o 100 pesos, siempre con fecha y firma del responsable. El encargado de sala trazaba los símbolos antes de cada reunión y los borraba al final con un trapo húmedo. Manejaban horarios fijos, martes y jueves de 20 a 21:30 y una reunión larga el último sábado del mes. Cada asistente tenía posición asignada según un plano simple pegado a la pared. El contenido de las reuniones incluía lectura en voz baja de hojas mecanografiadas. Cada página tenía márgenes amplios, numeración romana en el costado y espacios para subrayar. Indicaban ritmo y pausas. Después venía un ejercicio de copia. Escribir 10 veces la frase central con letra clara. Al terminar, el revisor pedía mostrar la página. Ponía su firma en una esquina y la pasaba a una carpeta por apodo. Todo quedaba archivado. Cumplí los controles de silencio cada domingo en la ventana marcada. Sonaba la llamada, decía la frase acordada y colgaba. El martes siguiente, el encargado de sala agregaba OK junto a mi apodo y fecha. Observé el sistema de sanciones. Cuando alguien faltaba a una verificación, aparecía un triángulo en rojo en su casilla. 2 triángulos implicaban suspensión temporal. 3, retiro. El cuaderno mostraba la secuencia completa, fecha, marca y firma. En la tercera semana me asignaron un ejercicio adicional. Debía pinchar el dedo índice con una lanceta de metal estéril y marcar una X diminuta junto a mi apodo en la hoja de control. Proporcionaban alcohol, algodón y la lanceta en bolsita con cierre. El responsable observaba la marca, entregaba una curita y anotaba la hora. Ese sello funcionaba como constancia de presencia y avance. El ingreso avanzaba por tareas simples y repetibles, listas, horarios, objetos y verificaciones. Cada paso dejaba rastro, apodo, hora exacta, firma del encargado, número de registro. Cuando años después escuché a Josué describir pruebas y ofrendas en la radio, reconocí coincidencias con lo vivido en ese sótano, el apodo asignado, la vela puesta sobre sal, la entrega de un objeto de mi madre y las llamadas de verificación. Ahí entendí el objetivo real, construir lealtad por medio de hábitos, papeles firmados y tiempos controlados. Así inició mi ingreso con el apodo Agnus. La pausa quedó marcada a las 21:27. Me acerqué a Josué. Tenía el cuaderno y un sobre. Dijo que cometió un error. Pidió poder a cambio de su sangre y quedó atado a reglas estrictas. Mostró las muñecas, marcas circulares del tamaño de una moneda de 5 pesos. Afirmó que se las hicieron con un aro caliente en Tlatelolco, a las 2:11, 3 semanas antes. El guardián cronometró 45 segundos por marca y lo registraron con firma en la hoja de control. Sacó un recibo en papel térmico, fecha 5 de abril de 2001, concepto aporte compromiso, folio A294101, monto 10.000.00. Explicó que el pago no daba protección, activaba controles extra, una guardia semanal de respiración frente a vela por 11 minutos y la entrega de 2 objetos familiares. Indicó cuáles entregó: foto tamaño infantil de su hermana y pulsera escolar de plástico. Hora de depósito anotada.
1942 y 1944. El encargado guardó ambos sobres en caja metálica con candado. Señaló una letra roja junto a su apodo. Significaba programación para la pasarela, exposición final, con bloques de 8, 11 o 14 minutos. Dijo que por esa marca le añadieron una verificación extra con frase distinta cada semana. Expuso su plan para la mano peluda. Llamar a la 0032 desde una cabina en la Roma, no desde la Guerrero. Orden del guión, pacto, marcas, cobros, petición. Si Juan Ramón Sáenz le daba tiempo para rezar, usaría esos segundos para decir en vivo Colonia Guerrero y verificación 420. Tenía una instrucción: colgar si la voz no era la del conductor. Objetivo: dejar lugar y hora verificables. Reconoció su segundo error: atajos de sangre antes de tiempo. Lo citaron en Azcapotzalco a medianoche. Firmó una hoja con renglón de garantía 10.000.00, carpeta C03. Desde entonces, presión operativa. Al tercer fallo, visita al domicilio y cita 420. Otra marca en la muñeca derecha, copia de credencial con apodo, sobre con folio resuelto. Cerró el cuaderno y guardó el recibo. El reloj marcaba las 21:33. Su advertencia fue directa. Si seguía, entraría en la misma columna. Su salida dependía de entrar con Juan Ramón y soltar Colonia y hora al aire. Escuché a Josué en vivo la madrugada del 25 de abril de 2002, a las 0:32. Tenía el radio en la cocina, volumen bajo. Reconocí la cadencia. Pausas cortas, temblor en la última sílaba. Se presentó y fue al punto. Dijo que entregó sangre a cambio de poder y que eso lo ató a verificaciones fijas. Describió las marcas circulares en las muñecas hechas con aro caliente y cronómetro en manos del guardián. El tiempo sostenido coincidía con lo que vi en la Guerrero. Enumeró ofrendas, foto tamaño infantil de su hermana y pulsera escolar. Dijo que quedaron registradas con horas 19:42 y 19:44 y guardadas en caja metálica con candado. Explicó el pago de 10,000 pesos, no protección, controles extra. Repitió su guía para no salirse: precio, marcas, salida. Era el mismo orden que anotó a lápiz en su cuaderno. Pidió al conductor Juan Ramón Sáenz unos segundos para rezar y mantener la línea. Aprovechó ese silencio para soltar los dos datos que había preparado: Colonia Guerrero y verificación 420. Lo dijo sin titubeo. El micrófono estaba limpio. Después explicó la pasarela. Bloques de 8, 11 o 14 minutos. Exposición final antes de subir de nivel. Mencionó la letra roja junto a su apodo y que desde entonces le añadieron una verificación semanal con frase distinta a la del resto. Juan Ramón lo sostuvo con tono firme y le dio cierre sin cortar la idea. La llamada duró poco más de 7 minutos. Al mediodía, el audio ya corría entre conocidos. Por la tarde circuló un resumen impreso con los datos clave: barrio, horarios, montos, objetos. La respuesta interna arrancó esa misma noche. Llamadas fuera de horario, cambios de punto, suspensión de la casa de la Guerrero y traslado a una bodega en Azcapotzalco con entradas en grupos de 3. La reunión formal de contención fue el 3 de mayo de 2002, 23:40. Ingreso por 2 accesos alternados cada 10 minutos. Revisión de mochilas, tarjetas sin apodo visible y teléfonos apagados en caja transparente. El vocero leyó medidas: borrar nombres de hojas, migrar a códigos de 3 letras, destruir papeles con montos, manejar saldos verbales frente a 2 testigos, rotar contraseñas semanales. Esa semana, llueve a las 5. El guardián presentó horarios nuevos: ventanas cortas, 007 a 0019, 203 a 2011 y 0413 a 0420. Cada miembro quedó en una sola ventana. Instrucciones: cambiar casas, eliminar cuadernos, retirar símbolos, sacar la caja metálica. Ofrendas en sobres sin etiqueta y cinta opaca. Un encargado llevaría solo números consecutivos en papel desechable al cierre. Finanzas: billetes exactos, fracciones redondas, sin recibos térmicos. Cualquier constancia quedaría en custodia del vocero y solo en revisión.
Los ejecutados sociales pasaron a silencio total, sin contacto familiar, coartadas de trabajo, cambios de ruta, reorganización en células de 3. Nadie conoce a más de 2. A cada célula, una frase y un lugar. Si uno cae, el resto queda incomunicado. Confirmaron que la letra roja implicaba vigilancia doble. Quien la llevaba debía cumplir verificación espejo, punto original y punto ciego a 11 cuadras, con objeto trivial de comprobación, boleto de metro, ticket de farmacia, bajo luz fría y devolución inmediata. Así detectaban contacto externo. Protocolo nuevo de conversación, prohibido mencionar radio, preguntas cortas, respuestas de 2 palabras, toque en mesa para cierre. El encargado de sala redujo el plano de velas a 3 y eliminó el círculo para acelerar. Las marcas de muñeca seguirían, pero sin cronómetro visible. Conteo solo del responsable, sin rastro. Las consecuencias fueron visibles en una semana. 2 casas vacías, madera en puertas, pintura reciente sobre muros, marcas de arrastre en pisos. 3 miembros cambiaron de barrio. Los archivos quedaron reducidos a tarjetas pequeñas en sobres grises. Los apodos se reajustaron. Nuevas 3 letras para algunos, suspensión y círculo negro para otros. Desde esa madrugada, la estructura pasó de expansión a contención. El nombre de Juan Ramón Sáenz quedó como punto de quiebre. Cada vez que aparecía, cambio de tema y cierre. Entendí que la radio fue la herramienta que Josué eligió para romper el engranaje. Dejó lugar y hora en voz alta y forzó al grupo a moverse a oscuras. Tras la llamada, el repliegue fue inmediato. La semana del 6 al 12 de mayo de 2002 movieron reuniones a una bodega en Azcapotzalco y fijaron encuentros breves en un parque de Tlatelolco a medianoche. Me asignaron ventana de 0 horas 7 minutos a 0 horas 19 minutos. El acceso a la bodega operaba por 2 puertas alternadas cada 10 minutos. Había 2 guardias con listas parciales. Uno revisaba mochilas y pedía dejar los teléfonos apagados en una caja transparente. El otro verificaba apodo y clave semanal. Las claves cambiaban cada semana. Primera, llueve a las 5. Segunda, puente cerrado. Tercera, viento al sur. Debíamos decirla al entrar y al salir. Me entregaron una tarjeta gris con iniciales y un número de 3 dígitos. Válida solo ese ciclo. El vocero redujo la contabilidad a billetes exactos, sin monedas ni recibos térmicos. Los montos se confirmaban en voz baja frente a 2 testigos y un tercero. Asentaba el total del bloque en un papel que destruían al cierre. La bodega quedó en células de 3. Conocíamos a 2 contactos como máximo. Cada célula tenía frase, lugar y hora. Si alguien faltaba, quedaba sin reemplazo. Objetivo: no dejar rastro. Las ofrendas se entregaban en sobres sin etiqueta con cinta opaca. El encargado anotaba un consecutivo en papel pequeño y lo rompía al cerrar el bloque. En Tlatelolco los puntos eran móviles. El 12 de mayo citaron de 2 a 3 a 2 a 11 junto a una reja. El 18 de mayo movieron la verificación a 4:13 a 4:20 bajo una lámpara. El guardián implementó verificación espejo, presentarse en el punto anunciado y luego en un punto ciego a 11 cuadras. La constancia era un objeto trivial con hora legible, boleto de metro, ticket de farmacia, mostrado y devuelto en el acto. La desconfianza se volvió regla. Antes de cada bloque, preguntas cortas, respuestas de 2 palabras y toque en mesa para cierre. Cambiaban contraseñas cada 7 días y rutas cada 3. En paredes ya no trazaban triángulos completos, 3 velas sin círculo y apagaban con vaso invertido. Las marcas de muñeca continuaron. El conteo lo llevaba solo el responsable, sin cronómetro visible. Para detectar informantes, asignaban fechas cebo por célula y medían qué dato salía afuera. 2 apodos quedaron con círculo negro y retiro. Ordenaron silencio total con familiares y coartadas en trabajos. Desde entonces, los avisos llegaron por llamada de cabina apagada o nota breve sin firmas. El objetivo dejó de ser crecer, fue resistir. En cada lista interna, la letra roja significó vigilancia doble y ruta cronometrada. Los de esa marca, Josué incluido,
quedaron bajo control permanente. Yo seguí con mi ventana y claves semanales, con la impresión nítida de que cada minuto estaba contado. El 30 de mayo de 2011, cuando los noticieros confirmaron la muerte de Juan Ramón Sáenz, la reacción interna fue inmediata. Circularon mensajes breves con la palabra cerrado. A las 23 horas citaron a las células en una casa adaptada en Azcapotzalco. Ingreso escalonado en grupos de 3, revisión de mochilas, teléfonos apagados en la caja transparente. En el centro había una mesa con una fotografía de Juan Ramón boca abajo. El guardián dijo, fin de voz. Alrededor colocaron 10 velas negras, una por cada año desde 2002, la llamada de Josué hasta 2011. El vocero indicó el orden, apagar una a una con vaso invertido y registrar hora. El último apagón quedó asentado a las 23:44. El encargado de sala leyó un texto mecanografiado con claves y fechas, mudanzas, contraseñas rotativas, bajas internas, continuidad operativa. Cerró con una frase que repitieron varios. El precio se cobra. Rompieron el papel en pedazos y los quemaron en un recipiente de metal. Luego, bloque de constancia. Cada célula depositó un objeto trivial con hora legible, boleto de metro, ticket de tienda, en la caja de control. El revisor verificó y devolvió. Los sobres de ofrendas se guardaron sin etiquetas, solo cinta opaca y consecutivo. No hubo lectura ni ejercicios. El punto único fue la conmemoración. Escuché comentarios en voz baja. Unos dijeron ajuste externo, otros hablaron de lo enviado. Nadie presentó pruebas. Quedó como interpretación del grupo. Para ellos, la muerte confirmaba que interferir en sus pactos tenía costo. A partir de esa noche, ordenaron reforzar silencio y reducir reuniones. Las verificaciones pasaron a ventanas más cortas y a puntos espejo. Los cambios se anotaron en tarjetas grises con clave semanal y hora. El guardián actualizó el protocolo. Prohibido mencionar radio, preguntas cortas, respuestas de 2 palabras, toque de mesa para cierre. El encargado redujo el plano de velas a 3 y eliminó el círculo para cerrar más rápido. Las marcas de muñeca siguieron con conteo interno sin cronómetro visible. Salí con una imagen fija, foto boca abajo y 10 velas apagadas en secuencia, con hora a la derecha de cada registro. Para la organización, esa suma de actos cerró un ciclo. Para mí, dejó claro que el nombre de Juan Ramón Sáenz se volvió señal interna. Cada vez que aparecía, seguían cambio de tema, cierre y repliegue. A partir de esa fecha, todo quedó orientado a resistir y ocultarse. Con el tiempo entendí lo esencial. El castigo llegó cuando Josué habló. Las piezas que vi, letra roja junto a su apodo, ventanas horarias, verificación espejo, ofrendas con hora, marcas en la muñeca con conteo fijo, retiros marcados como ejecutado social, arman un sistema que opera sin ceremonias grandes. Les basta con hábitos medibles, papeles firmados, pagos exactos, horarios, contactos y la repetición. Entre 2002 y 2011, la red se sostuvo moviéndose entre casas, bodegas, parques y puntos ciegos. Después de 2011, dejó de buscar gente y se centró en resistir. Pasaron a células de 3, retiraron cuadernos visibles y redujeron símbolos a lo imprescindible. 3 velas, apagado por vaso, sin círculo. El control siguió con otros soportes, tarjetas grises con clave semanal y constancias rápidas con ticket de farmacia o boleto de metro. Donde antes manejaban listas largas, quedaron consecutivos que destruían al cierre. Objetivo, borrar rastro. La red se dispersó en negocios comunes, papelerías que piden copias de identificaciones, cibercafés con pago de cabina, misceláneas que guardan sobres de cliente frecuente, estacionamientos con caseta abierta de madrugada. En 2012 reconocí 3 puntos operando así. Un cibercafé cerca de San Cosme con la clave paquete 12, una papelería en la Doctores que aceptaba naranja 7 y devolvía una nota sin membrete, un estacionamiento en Tlatelolco que tomaba tickets con hora como constancia. El trato era idéntico, frase, objeto trivial con hora, verificación, devolución, salida.
sin relatos, sin símbolos a la vista. El miedo se sostenía en dependencias, favores en el trabajo, préstamos pequeños, coartadas ante el jefe, aportes a cambio de silencio. Al iniciado le asignaban un hábito y un costo. Cumplir lo volvía apto para mayor. Fallar activaba llamadas fuera de horario, visitas breves a la puerta, notas bajo la rendija, citas 4:20. El castigo mayor era social, aislamiento en el barrio, pérdida de empleo, señalamiento familiar. Ese es el demonio real, un mecanismo humano que vive de obediencia medible y temor al quiebre. Cuando Josué llamó a la mano peluda, cortó esa cadena con 2 datos verificables, lugar y hora. No buscó espectáculo, dejó registro que cualquiera podía seguir. Por eso vino la reacción en cadena, mudanzas, contraseñas rotativas, células, silencio. Y por eso el nombre de Juan Ramón Sáenz quedó como punto de quiebre en cada reunión. Su cabina permitió que el mapa saliera al aire. Conservo en la memoria los puntos que ordenan todo. 0:32 la entrada, 04:20 la verificación, 8 de noviembre de 2014 los minutos de pasarela, 10.000.00 la garantía, letra roja la vigilancia doble. Mirado como protocolo en caja, donde decían pacto, había compromisos económicos y tareas cronometradas. Donde decían persecución, había visitas y llamadas. Donde decían maleficio, había coartadas y retiros. La estructura sobrevive porque parece invisible y al mismo tiempo opera a la vista en rutas de diario, mostradores, tickets, cajas, horarios raros. La revelación es directa, la organización sigue activa, cambió de forma y se mezcla con lo cotidiano, se reconoce por patrones, frases cortas, horarios fuera de costumbre, objetos triviales con hora, tickets sin membrete, sobres sin etiqueta, claves semanales. La gente que la integra viste normal, habla poco, vende tiempo, cubre rutas, cobra favores, se sienta al lado en el transporte, compra lo mismo en la tienda, firma con iniciales. Esa normalidad es su ventaja. El motivo es único, control. Creen en el resultado de un entorno mudo. Por eso Josué pagó al hablar, y por eso la radio, Juan Ramón incluido, recibió el impacto. Lo vi en los apagones de velas, en los registros de hora, en los traslados a Azcapotzalco y Tlatelolco, en las claves y los puntos espejo. Nada ahí requiere prodigios, requiere personas que obedecen y personas que cobran. Mi salida fue gradual. Corté ventanas, claves y rutas. Cambié horarios, trabajo y teléfono. Dejé de responder verificaciones y mantuve silencio operativo. Guardé lo necesario sin marcas y me aparté. Sin denuncias, sin discursos, solo registro mental del método. Cómo se entra, cómo se obedece, cómo se paga y cómo se rompe. Me alejé 2 años después de la muerte de Juan Ramón y estoy seguro de que no fue obra de ningún demonio. La propia secta se encargó de él, y en el caso de Josué, él ya pertenece a alguien más y tiene un pacto que cumplir.